Conversaciones con Ramana Maharshi. 24 de enero de 1935. Con una carta de presentación del señor Branten, llegó de visita el señor W. Y. Evanswens, un erudito investigador de la Universidad de Oxford. Estaba cansado por el viaje y solicitó descansar. Está muy acostumbrado al modo de vivir de la India, pues había visitado este país varias veces. Había aprendido la lengua tibetana y había ayudado en la traducción del libro tibetano de los muertos y el gran yogi Milarepa del Tíbet, el más grande de los yogis tibetanos, y un tercer libro sobre el yoga tibetano y doctrinas secretas. Por la tarde, empezó a formular algunas preguntas. Se relacionaban con el yoga. Quería saber si era correcto matar animales, como por ejemplo, tigres, ciervos, etc., y usar la piel para la postura yógica, asana. La mente es el tigre o el ciervo. Si todo es una ilusión, ¿puede uno entonces quitar la vida? ¿Para quién es una ilusión? Encuentre eso. De hecho, todo el mundo es un matador del sí mismo, Atman, en cada momento de su vida. ¿Cuál postura, asana, es la mejor? Cualquier asana, posiblemente la sukhasana, una postura cómoda, o la posición semibúdica. Pero eso no importa en lo que atañe a jnana, el camino del conocimiento. ¿La postura indica el temperamento? Sí. ¿Cuáles son las propiedades y los efectos de la piel del tigre, de la lana, o de la piel de ciervo, etc.? Algunos los han encontrado y los han relacionado en los libros sobre yoga. Corresponden a los conductores y los no conductores del magnetismo, etc. Sin embargo, todo eso carece de importancia para el camino del conocimiento, jnana marga. La postura significa realmente estar y permanecer en el sí mismo. Es interna. Los otros se refieren a posiciones externas. ¿Cuál es el tiempo más provechoso para la meditación? ¿Qué es el tiempo? Dígame usted qué es. El tiempo es solo una idea. Hay solo la realidad. Cualquier cosa que usted piense que es, ello aparece como eso. Si usted lo llama tiempo, es tiempo. Si lo llama existencia, es existencia, y así sucesivamente. Después de llamarlo tiempo, usted lo divide en días, noches, meses, años, horas, minutos, etc. El tiempo no tiene importancia para el camino del conocimiento. Pero algunas de estas reglas y disciplinas son buenas para los principiantes. ¿Qué es jnana marga? De alguna manera, la concentración de la mente es común tanto al conocimiento como al yoga. El yoga busca la unión del individuo con lo universal, con la realidad. Esta realidad no puede ser nueva. Debe existir incluso ahora, y ella existe. Por consiguiente, el camino del conocimiento o jnana marga trata de encontrar como apareció Viyoga, la separación. La separación es sólo de la realidad. ¿Qué es la ilusión? ¿Para quién es la ilusión? Encuéntrelo. Entonces, la ilusión se desvanecerá. Generalmente, las gentes quieren saber acerca de la ilusión y no examinan para quién es ella ilusión. Es necedad. La ilusión está fuera y es desconocida. Pero se considera que al buscador se le conoce y que está dentro. Encuentre lo que es inmediato, íntimo, en vez de tratar de averiguar lo que es distante y desconocido. ¿Aconseja el Maharshi alguna postura física para los europeos? Puede ser aconsejable. Sin embargo, debe comprenderse claramente que la meditación no está prohibida en ausencia de asanas, o tiempos prescritos, o cualesquiera accesorios del tipo que sea. ¿Tiene el Maharshi algún método particular para impartirlo a los europeos en particular? Eso es acorde al equipamiento mental del individuo. En verdad, no hay ninguna regla fija. El señor Evanswens empezó a formular preguntas,
en su mayoría relacionadas con los preliminares del yoga, a todas las cuales el Maharshi respondió que son solo ayudas del yoga que, en sí mismo, es una ayuda para la realización del sí mismo, que es la meta de todos. ¿Es el trabajo una obstrucción para la realización del sí mismo? No. Para un ser realizado, solo el sí mismo es la realidad, y las acciones son solo fenoménicas, y no afectan al sí mismo. Incluso cuando actúa, no tiene ningún sentido de ser un hacedor. Sus acciones no son volitivas y él permanece como un presenciador de ellas sin ningún apego. Para esta acción no hay ninguna meta. El que todavía está practicando el camino de la sabiduría, jnana, puede practicar incluso mientras trabaja. Para un principiante, esto puede ser difícil en las primeras etapas, pero después de alguna práctica, pronto será efectivo y no se encontrará que el trabajo es un obstáculo para la meditación. ¿Qué es la práctica? Una búsqueda constante del sí mismo, que es la fuente del ego. Encuentre, ¿quién soy yo? El puro, sí mismo, es la realidad, la existencia conciencia felicidad absoluta. Cuando se olvida eso, aparecen todas las miserias, y cuando se aprehende eso, las miserias no afectan a la persona. ¿No es necesario el brahmacharya, celibato, para la realización del sí mismo? El brahmacharya es vivir en el Brahman. No tiene ninguna relación con el celibato como se comprende comúnmente. Un brahmachari real, es decir, el que vive en el Brahman, encuentra la felicidad en el Brahman que es lo mismo que el sí mismo. ¿Por qué debe usted buscar entonces otras fuentes de felicidad? De hecho, la emergencia del sí mismo ha sido la causa de toda la miseria. ¿Es el celibato una condición sine qua non para el yoga? Así es. Ciertamente, el celibato es una ayuda para la realización entre muchas otras ayudas. ¿Entonces no es indispensable? ¿Puede un hombre casado realizar el sí mismo? Ciertamente. Es una cuestión de aptitud de la mente. Casado o no, un hombre puede realizar al sí mismo, porque eso es aquí y ahora. Si no fuera así, sino que fuera alcanzable por algunos esfuerzos en algún otro tiempo, y si fuera algo nuevo que hubiera de ser adquirido, no sería digno de ser buscado. Lo que no es natural, no puede ser permanente tampoco. Lo que digo es que el sí mismo es aquí y ahora y único. Puesto que Dios es inmanente en todos, uno no debe quitar la vida de ningún tipo. ¿Es correcta la sociedad cuando quita la vida de un asesino? ¿Puede hacerlo el Estado? Los países cristianos empiezan a pensar que está mal hacer eso. ¿Qué es lo que impulsó al asesino a cometer el crimen? El mismo poder le recompensa con el castigo. La sociedad o el Estado es solo un instrumento en las manos del poder. Usted habla de una vida que fue quitada, pero, ¿qué hay sobre las innumerables vidas que se pierden en las guerras? Así es. La pérdida de vidas está mal de todos modos. ¿Están justificadas las guerras? Para un hombre realizado, para el que permanece siempre en el sí mismo, la pérdida de una vida, o de varias vidas, o de todas las vidas, ya sea en este mundo o en los tres mundos, no constituye ninguna diferencia. E incluso si acontece que él las destruye todas, ningún pecado puede tocar a un alma tan pura. El Maharshi citó la Gita, capítulo 18, versículo 17, el que está libre de la idea del ego, cuyo intelecto es desapegado, aunque aniquile a todos los mundos, no mata, ni es tocado por los resultados de sus acciones. ¿No afectan las acciones de uno a la persona en posteriores nacimientos? ¿Es usted nacido ahora? ¿Por qué piensa en otros nacimientos? El hecho es que no hay ni nacimiento ni muerte. Deje que el que ha nacido piense en la muerte y en sus paliativos. ¿Cuánto le llevó al Maharshi realizar el sí mismo? Esta pregunta se formula debido a que se perciben el nombre y la forma.
Estas son percepciones consecuentes a la identificación del ego con el cuerpo grosero. Si el ego se identifica con la mente sutil, como en el sueño con sueños, las percepciones son también sutiles. Pero en el sueño profundo no hay ninguna percepción. Sin embargo, ¿no estaba el ego también ahí? A menos que estuviera, no puede haber el recuerdo de haber dormido. ¿Quién era el que dormía? En su sueño profundo, no dijo que usted dormía. Usted lo dice ahora, en su estado de vigilia. Así pues, el ego es el mismo en el estado de vigilia, en el estado de sueño con sueños y en el estado de sueño profundo. Encuentre la realidad que subyace detrás de estos estados. Eso es la realidad que subyace a estos. En ese estado hay solo ser. No hay ningún usted, ni yo, ni él, no hay ningún presente, ni pasado ni futuro. Eso es más allá del tiempo y del espacio, más allá de la expresión. Es siempre. Así como un platanero produce brotes en sus raíces antes de dar fruto y perecer, y estos brotes, al ser trasplantados, hacen lo mismo otra vez, así también el maestro primordial de la antigüedad, Dakshinamurti, que aclaraba las dudas de sus discípulos rishis en silencio, ha dejado retoños que se están multiplicando siempre. El gurú es un retoño de aquel Dakshinamurti. Esa pregunta no surge cuando se realiza el sí mismo. ¿Entra el Maharshi en el Nirvikalpa Samadhi? Si los ojos están cerrados, es Nirvikalpa, si están abiertos, es Avikalpa, aunque diferenciado, en absoluto reposo. El estado siempre presente es el estado natural Sahaya.